Saludos, mi nombre es Alexis Astudillo y yo soy capellán del Hospital Voz Andes y queremos darles la más cordial bienvenida a este espacio de Capilla Voz Andes, un espacio creado por el hospital para compartir con ustedes un mensaje de fe, esperanza y fortaleza en estos tiempos. Y el tema que queremos compartir con ustedes en este momento es cómo sobrellevar las pérdidas y brindar apoyo en tiempos de COVID. Lo primero es que quiero acercarme a ustedes con profundo respeto. No es fácil hablar de un tema tan complejo como la muerte. Y creo que la muerte propia y aún la muerte mucho más dolorosa que de los seres queridos. Por lo tanto, no quisiera solo decirles frases hechas o tal vez triviales, sino que quiero hablarles de corazón a corazón. Qué momento tan complejo que es perder a un ser querido, un momento de dolor, confusión, ira, tristeza, en algunos momentos aún reclamo a la vida, a Dios y a la gente que nos rodea. Por eso cuando hablamos de muerte es importante hablar de lo que significa el duelo. La palabra duelo viene del latín dolus, que significa el dolor muy grande por perder algo significativo. Y este dolor crece aún más con el tema de la muerte del ser querido, porque es un hecho radical que ya no hay vuelta atrás. Por eso creo que es importante que podamos hablar y reflexionar sobre este tema. Desde que nosotros nacemos estamos viviendo duelos en la escuela, en el colegio, en relaciones afectivas, hasta llegar al gran duelo de la muerte. Pero ¿por qué es importante hablar de la muerte? En estos días que hemos vivido esta pandemia, terrible pandemia del COVID, la muerte está más cerca de nosotros más que nunca antes. Un conocido, un familiar, un amigo, alguien directo a nuestra familia más cercana ha fallecido. Por eso creo que es importantísimo hablar de la muerte, porque en muchas ocasiones nos preparamos para la vida y generalmente decimos hay que estudiar, capacitarse para enfrentar la vida. Pero me pregunto, ¿nos estamos preparando para la muerte? Desde la cosmovisión cristiana, desde la perspectiva cristiana, la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Cuando vamos a los evangelios que nos hablan la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús habló en varias ocasiones con sus discípulos y seguidores que Él tenía que morir. Él decía, es necesario que vaya a Jerusalén y padezca allí y muera. También voy a resucitar. Pero el Maestro habló de la muerte. En muchas ocasiones nos creemos inmortales y pensamos que la muerte va a tocar o va a llegar a alguien distante o lejano a nosotros, pero no es así. El COVID nos ha demostrado cuán frágiles y vulnerables somos nosotros. El COVID ha puesto a temblar al mundo. Mire, la muerte llegará en algún momento y no es que la añoremos. Yo anhelo vivir muchísimos años más, pero la muerte está allí y lo importante es estar preparado. Yo digo que la vida es una gran maestra, pero la muerte también lo es. ¿Cuántas cosas enseña la muerte? Tal vez estar al día en relaciones afectivas, estar al día en mi relación con Dios, trabajar el tema del perdón, el tiempo. ¿Cuántas cosas uno aprende lamentablemente a través de la muerte? Que en este tiempo no debamos llegar a esta situación límite y tan crítica para replantearnos la vida. Y hemos dicho que la muerte en sí mismo es una crisis muy grande, pero creo que cuando a la muerte, al duelo, se suma el COVID y es una muerte en medio de esta pandemia, ese dolor y esa pérdida crece mucho más. Crece mucho más porque en estos temas del COVID no podemos acompañar a nuestros seres queridos. Muchos son los testimonios de que papá, mamá, un familiar ingresó al hospital y tal vez luego de eso ya no logramos verle con vida.
Le hemos escuchado a través de un teléfono, a través de una pantalla, que ha tratado de reemplazar esta cercanía, pero no hay nada como estar cerca, junto a los seres queridos que están en dificultades y que muchos de ellos han muerto. Hay un principio fundamental en el acompañamiento del duelo. No hay duelo sin culpa. Cuando alguien muere, uno se pregunta, ¿por qué no hice algo más? ¿Por qué no dediqué más tiempo? ¿Por qué no busqué otra medicina? Y si no he podido acompañar a mi ser querido de manera presencial y física, esta culpa aumenta. Cuando muere un ser querido, uno atraviesa por 3 etapas generalmente. La primera es la etapa de la negación, que es una forma de protegernos frente a un dolor tan grande. En la etapa de la negación decimos, esto no puede ser, esto es un mal sueño, es una pesadilla, mañana me despierto y esto ha cambiado. Generalmente en la etapa de la negación puede durar alrededor de 15 días a un mes. La segunda etapa es la etapa de la aceptación, donde sí acepto que mi ser querido ha muerto. Cuando acompañamos a personas que han perdido un ser querido, es común escuchar esto, que tal vez en la familia eran 4, y aún cuando ha muerto un ser querido, todavía seguimos poniendo 4 espacios, 4 individuales, la vajilla, los cubiertos para 4. Es como que nos cuesta aceptar esa realidad. Por eso la fase de aceptación es un momento muy crítico y muy duro de sobrellevar este duelo. Y la última etapa es la asimilación, aprender a vivir con la ausencia de un ser querido. Perder a un ser querido es algo que nos acompañará toda la vida y uno tiene que aprender a vivir con esa ausencia. Entonces no olviden ustedes la etapa de la negación, la etapa de la aceptación y la etapa de la asimilación. Aprender a vivir con este ser querido que ha fallecido. Lo que yo quisiera también animarles es que el primer año del duelo es el duelo más complejo. ¿Por qué? Porque se vive de manera mucho más real la ausencia de papá, de mamá, de un hijo. Diga usted Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre. Lo que antes hacíamos juntos, ahora lo hacemos en ausencia de este ser querido. Por eso es importante revisar que nuestro duelo sea un duelo saludable. ¿A qué me refiero un duelo saludable? Y aquí creo que hay 2 elementos muy importantes para diferenciar. Una cosa es estar en duelo, tener una actitud pasiva, conformista y esperar que únicamente el tiempo resuelva las cosas, y no siempre las resuelve. Pero el otro tema es elaborar el duelo, gestionar el duelo. Reconocer que tengo un gran dolor, que hay una gran pérdida, pero que necesito seguir adelante, que hay otros seres queridos que me necesitan, que necesitan de mi apoyo y que yo también necesito el apoyo de mis seres queridos. Por eso, tratemos de evitar estos duelos congelados. Mire, el tiempo y el lugar no cambian el problema. Ante la pérdida tan grande de un ser querido, la pregunta no es si voy a o no hacer el duelo. La pregunta es cuándo voy a hacer el duelo. Creo que un elemento fundamental es que donde ustedes son parte de esa comunidad, son parte de esa familia, tal vez no hemos podido tener estos ritos funerales que nos ayudan mucho. Muchas veces por esto del COVID no hemos logrado tener un culto memorial, una reunión memorial, y eso es importante porque estos actos, estos cultos memoriales nos ayudan a ir cerrando las etapas del duelo. Una sugerencia sería que cuando ya esto se estabilice y la pandemia vaya menguando, que ustedes puedan tener una reunión religiosa, memorial, para recordar a los seres queridos que han muerto. Pero, ¿cómo podemos apoyar y acompañar a las familias, a los amigos, al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos que han perdido un ser querido? Lo más importante es la necesidad de la persona que está en duelo. ¿A qué me refiero?
Tal vez la persona necesita o quiere estar en silencio. Respetemos esa decisión. Tal vez la persona quiere hablar. Respetemos esa decisión. Tal vez la persona quiere llorar. Respetemos esa decisión. No olvide, estamos aquí para acompañar al doliente. Hay momentos donde ella quiere llorar y a veces, en ocasiones actuamos y decimos, no, no llores. Ese es mi derecho. El llorar es mi derecho. Entonces lo más saludable sería, estamos aquí para acompañarte. Si tú quieres llorar, ese es tu derecho. Si tú quieres hablar, y también ayudas prácticas. Mira, sé que tienes que sacar un documento en tal institución, tal vez te podemos ayudar con el almuerzo durante estos días, tal vez no estás en condiciones de conducir tu vehículo y nosotros como familia nos vamos a turnar para llevarte al trabajo, en la tarde retornar. Miren ustedes, entonces hay pasos prácticos que ayudan a superar esta etapa. Algo que también ayuda es no comparar el duelo. Cada persona vive el duelo de forma muy particular. Tal vez un hijo vive de una forma, la hija vive de otra forma. Por eso yo le animo a no comparar. A veces escucho y decimos, parece que esto no te ha dolido, parece que esto no te ha afectado. Pero sí, me afecta, me duele, pero yo expreso ese dolor y esa afectación de una forma diferente y distinta. Cuando estamos en el duelo, a veces hay una etapa de la ira, donde estoy molesto con la vida, con Dios, con los amigos. Es tan interesante que cuando vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 11, hablando sobre la muerte de Lázaro, dice que las hermanas de Lázaro mandan a llamar a Jesús. Y Jesús llega unos días después, cuando Lázaro había muerto. Y Marta y María, cuando llega Jesús, le cuestionan, ¿por qué llegas tarde? Tal vez no te importaba mucho tu gran amigo Lázaro. Y Jesús les escucha con paciencia, con amor, con respeto. Y les permite hacer esta catarsis, este espacio donde yo pueda expresar mi dolor. Una de las mejores formas de acompañar a alguien que ha perdido un ser querido es aprender a escuchar. Escuche, escuche y escuche. Para concluir, hay un elemento a veces que se llama este silencio cómplice. ¿A qué me refiero? Digan ustedes, papá ha fallecido, pero mamá está sufriendo, el otro hijo está sufriendo y la hija está sufriendo. Y cuando los hijos llegan a casa dicen, me voy a poner fuerte porque no quiero hacerle sufrir más a mamá. Y mamá está en casa y cuando llegan los hijos dicen, me voy a poner fuerte para que mis hijos no sufran. Lo que sabemos es que todos están sufriendo, pero de forma aislada, separada. Por eso en algún momento sería importante una tarde en casa que podamos abrir el corazón y decir, yo estoy sufriendo. Mamá pueda decir, yo estoy extrañando. No olvidemos que el dolor que se comparte es un dolor mucho más llevadero. El dolor que se comparte se hace un poco más ligero, pero cuando yo me callo, me encierro, me vuelvo hermético, eso me afecta a mí. No olvide, cuando yo no hablo, mi cuerpo habla, mi cuerpo comunica. Por lo tanto, es de vital importancia buscar espacios como familia para encontrar apoyo y fortaleza. También como el Hospital Vos Andes, tenemos varios espacios de apoyo espiritual, psicológico, emocional, que usted debería buscar si tal vez está viviendo una experiencia de duelo congelado, de un duelo que no logra superar, crecer y avanzar. Y pensando en esto, el Hospital Vos Andes ha creado un espacio de formación y capacitación en capellanía. Es un espacio donde nos entrenamos y conocemos más herramientas y estrategias para acompañar a personas en crisis. Tal vez algunos de ustedes estarán preguntando, ¿qué es capellanía? Capellanía es aquella vocación para ayudar y acompañar a los más necesitados.
Estoy pensando en la parábola del buen samaritano que nos habla el Evangelio de Lucas, cuando dice que un samaritano iba por una calle, una avenida, y encuentra a un hombre que había sido asaltado. Y él dice que hace una pausa, le ayuda, le acompaña, le lleva al mesón más cercano y le ayuda a superar esta crisis. Eso es un capellán. Se dice que el primer capellán fue un buen samaritano, pero también el Señor Jesús es un capellán que se acerca a usted, que le acompaña, que le guía. Por eso quisiéramos invitarles a que ustedes sean parte de estos espacios, de estos diplomados en capellanía que el Hospital Vos Andes ha creado como una forma de contribuir y apoyar a nuestra sociedad en estos momentos de tanta dificultad. Quisiera también animarles. Tal vez estamos atravesando una crisis por la pérdida de un ser querido, un tema laboral, familiar, y yo le animo a que usted pueda poner esa carga en las manos del Señor Jesús. El Señor Jesús en algún momento decía: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Si usted está fatigado, cansado, cargado, vayamos a Jesús. Pongamos en las manos de Jesús todo aquello que nos inquieta, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos quita la paz y nos quita el sueño. Señor, estas son mis cargas y yo te pido tu paz. No olvidemos que en la Biblia paz no es ausencia de conflicto, es paz en medio de la tormenta, es paz en medio de la adversidad. Entreguemos nuestras cargas y recibamos nuestra paz o la paz que solo el Señor Jesús nos puede entregar. Permítame orar por usted, mi querido amigo que nos está mirando, con la certeza y seguridad que Dios puede ayudarnos y acompañarnos como lo ha hecho con muchas personas. Oremos. Señor, yo quiero pedirte por nuestros amigos, hermanos que nos están mirando y escuchando. Tal vez están viviendo una época muy difícil, un duelo, una pérdida. Y yo te pido que pongas paz en su corazón, fortaleza en su vida y ayúdale, Señor, a ellos, a sus seres queridos, que pueda ser más ligera la carga y que podamos recibir de tu paz y que podamos recibir de tu amor. Mis queridos amigos y hermanos, como parte del Hospital Vos Andes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les enviamos un abrazo de paz, un abrazo de fortaleza y de ánimo. Y quisiéramos dejar con ustedes una bendición pastoral que se encuentra en el libro de Números, que dice así: que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios les mire con agrado y les llene de paz. Que Dios bendiga su caminar y prospere todo lo que ustedes emprendan. Bendiciones. Gracias por su atención y su tiempo.